Buenos días, queridos compañeros y docentes. Nuestro grupo está conformado por Andrés Quiró Rodríguez, Yeribet Gamboa Ruiz y mi persona, Carlos Meléndez. El tema que nos correspondió es el siguiente: trazo de líneas rectas, identificación de figuras plásticas. Seguidamente vamos a mostrarle la organización de la clase. En la primera etapa, como todos sabemos, tenemos el aprendizaje de los conocimientos. Por lo tanto, vamos a hacer la propuesta del problema y vamos a observar la siguiente imagen. Ahora bien, una vez analizada la imagen, vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué figuras geométricas observas en la imagen? ¿Puedes identificar algunos vértices y sus lados? ¿Cuántos ángulos encuentras en esa imagen? Ahora bien, vamos a solicitarles a los estudiantes que con lápices de color pinten 3 ángulos diferentes, de color negro o el color que ellos deseen, y pinten el punto de unión de esos lados en la recta. Seguidamente, haciendo uso de la regla, vamos a pedirles a ellos que dibujen esos ángulos en el cuaderno. Por último, vamos a solicitarles que identifiquen en el aula figuras similares a la del dibujo. Gracias, compañera Tatiana. Primero que todo, buenos días, profesor y compañeros. A continuación vamos a proseguir con la tercera etapa. Esta sería la discusión interactiva y comunicativa. En esta tercera etapa se propone lo siguiente: en una plenaria se brindan los resultados obtenidos por parte de cada subgrupo, además de dar respuesta en conjunto a las siguientes preguntas. ¿Se identificaron todos los ángulos o es posible determinar alguno más? Pregunta número 2. ¿Pueden marcar con sus brazos los diferentes ángulos encontrados en la imagen? Y por último, la pregunta número 3, que sería: ¿los ángulos identificados en la imagen se encuentran en el salón de clase, en la escuela o en su casa? Además, el docente puede realizar otras preguntas que considere pertinentes para alcanzar el logro de la habilidad que se está trabajando. Ahora bien, en la cuarta etapa, que en este caso sería clausura o cierre, tomando como base los aportes realizados por los estudiantes y la imagen utilizada en la situación, el docente puede utilizar el siguiente material para la formalización de conceptos, que como podemos ver en la pantalla es una imagen que trae los conceptos como lado y vértice, y con una explicación de 2 ángulos diferentes, un ángulo recto y un ángulo obtuso. Es importante recalcar que, de acuerdo con el programa de estudios, el concepto de ángulo queda a nivel de identificación en objetos del entorno, por lo que no es necesario definirlo como tal. Ahora vamos a darle el pase a la compañera Yeribet. Respecto a la actividad 1, se mostrará la construcción de un modelo para el estudio de la clasificación de ángulos. En este caso, lo que se va a hacer es elaborar un estilo de abanico. Con él se trabajarán los ángulos internos, externos, entre otros. Los materiales implementados fueron 2 pajillas que fueron adornados con cinta. Asimismo, 3 hojas bond de color como para que se vea más bonito, goma y masking en conjunto con hilo para que se vuelva más fuerte, y lápiz y una regla con el fin de que las hojas bond sean divididas o segmentadas por líneas de 1 centímetro de ancho cada una. Retomando lo mencionado anteriormente, la hoja es fragmentada por líneas o segmentos que poseen 1 centímetro de ancho entre cada uno. Posteriormente a terminar este paso, se procede a doblar la hoja o el abanico por la mitad, o sea, se forma más o menos como una V, y las esquinas de esa V se van pegando unas con otras hasta lograr que todas las esquinitas, a excepción de 2 esquinas distintas, estén pegadas por completo. Esas 2 esquinas
que hacen falta, ahí es donde más adelante se va a colocar las dos pajillas, eso con el fin de que el abanico se abra y se cierre. Como se observa en este ejemplo, se pegan las pajillas en las partes en donde ha terminado o los extremos finales del abanico, y posterior a esto ya el abanico posee su propia movilidad a partir de las pajillas, se puede abrir y cerrar formando ángulos de distinta medida. En esta imagen se ve un claro ejemplo de que los ángulos pueden variar siendo agudos, rectos, obtusángulos y demás. Entonces, lo que se busca con este ejemplo es que el estudiante pueda manipular ese modelo y que asimismo le permita al estudiante ir descubriendo y conociendo cómo podría pasar de un ángulo a otro y viceversa, o qué tan abierto está, qué tan cerrado está, si es un ángulo recto, si posee un ángulo obtusángulo, entre otros. Claramente la idea es que el estudiante pueda abrirlo por completo, cerrarlo y jugar con él. Esto con el fin de que el estudiante desarrolle un pensamiento creativo y que los propios niños puedan percibir las situaciones que pasan con cada uno de los ángulos, cómo se extiende, cómo por el contrario se hace más pequeño, cómo se minimiza. Y finalmente, esta última idea es genial, ya que el estudiante ha conocido más sobre cada uno de los tipos de ángulos que observó en el abanico. Entonces, para dar una retroalimentación, para que los estudiantes conozcan más, para hacer un cierre, para conocer más a fondo el tema, más ampliamente, entre tanto más que puede ayudar, se pueden crear geoplanos. ¿Esto con qué? Con el fin de que los estudiantes clasifiquen los tipos de ángulos o que los dibujen en un cuadrilátero y asimismo que los dibujen en papel, por supuesto. Entonces, ¿qué se hace con esto? En el primer, segundo y tercer cuadrilátero se ven que son figuras totalmente distintas, por lo cual sus ángulos van a ser unos más abiertos, otros más cerrados. En algunas figuras se van a poseer ángulos rectos, obtusángulos, solamente un tipo de ángulo o muchos tipos de ángulos. Entonces, esta última figura o estas tres últimas figuras se utilizarían con el fin de crear como una pequeña retroalimentación para los estudiantes y sobre todo también le da acceso al docente para saber qué tanto se ha comprendido el tema.